Bienvenidos, me alegro de que nuevamente os habéis conectado a nuestros podcasts. Hoy con un nuevo mensaje. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué hubiese sido si de vivir en el siglo XXI como vivimos, hubieseis vivido en el tiempo cuando Jesús andaba por la tierra? ¿Hubieseis sido diferente? ¿Hubieseis a lo mejor pensado, qué bueno sería de ver a Jesús hacer esos milagros, de ver a Jesús predicar, de escucharlo, de andar con Él? Yo sinceramente me lo he preguntado muchas veces, pero mi respuesta a ello también, soy sincero, no sé si sería diferente. No sé si hubiese creído más en Él o menos. No sé si por los milagros que hizo hubiese de verdad dicho, wow, este sí es el Hijo de Dios o no. Pero lo que sí me he dado cuenta es que no importa de que haya vivido hace 2000 años o que viva ahora, porque la palabra de Dios sigue igual de viva. La palabra de Dios tiene el mismo poder que cuando Jesús estaba en la tierra. Y hay un texto bíblico que os lo podéis leer y os va a enseñar que hoy en día podemos vivir lo mismo que cuando Jesús estaba aquí en esta tierra. Si tenéis una Biblia en vuestra casa, podéis buscar en el Evangelio de Juan el capítulo 1, el primer capítulo. Yo solo voy a leer un par de versículos, os voy a decir cuáles, y si tenéis ganas podéis vosotros coger vuestra Biblia y leerlos tranquilamente. Los versículos que yo voy a leer es el capítulo 1, versículos del 1 al 3 y después el 14. Y dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y sabéis, de este Verbo que se habla aquí es Jesús. Jesús era la palabra de Dios hecha hombre. Porque Jesús, cuando estuvo en esta tierra, transmitió lo que Dios quería que cada persona escuchara. Y por eso es que pone ahí que el Verbo, el original, para los que a lo mejor tengáis un poquitín de entendimiento griego, el logos, ya estaba con Dios. Y ese verbo, ese logos, esa palabra, se hizo humana y fue la que estuvo en la tierra. Y sabéis, esa palabra es esto, la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está inspirada por lo que Dios hizo, por lo que Jesús hizo en esta tierra. Y hay muchos versículos, muchos capítulos, muchas historias bíblicas donde podéis ver de que de Jesús salía poder. Y el mismo poder lo tiene esta palabra. Hay una historia, por ejemplo, donde una mujer que llevaba 12 años visitando médicos que no eran capaces de curar su enfermedad, donde ella tenía un flujo de sangre, o sea, un derrame de sangre, y cuando escuchó hablar de Jesús, ella se acercó y no habló con Jesús, sino que solamente tocó su manto y fue sanada. En Lucas, capítulo 6, lo podéis también leer, pone de que cuando la gente escuchó de Jesús, fue a verlo y a escucharlo, y solo querían estar cerca de él porque de él salía poder y sanaba a la gente. Y sabéis, justo eso es lo que también hace la Biblia, porque nos sana interiormente. La mayoría de nosotros siempre queremos estar sanos.
Y nosotros, el ser humano normal, siempre piensa sanidad es no tener ninguna enfermedad corporal, no tener ningún cáncer, no tener el COVID, no tener cualquier cosa de esas. Pero sanidad va mucho más allá. Sanidad también significa estar sano por dentro, en mi interior, no tener amargura en mi corazón, no tener discordia, rencor. Y eso no lo es capaz de sanar ningún médico. No hay pastillas para eso, ni ninguna vacuna, ni nada de eso. Esa sanidad solo te la puede dar Jesús por medio de su palabra. Y sabes lo bueno que tiene su palabra, que no te la tengo que yo explicar. No tienes que estar viniendo a los cultos y a las reuniones, aunque me alegraría veros en los cultos y en las reuniones, claro que sí. Pero solamente con leer la palabra, cuando tú diariamente coges tu Biblia y te pones a investigar y a leer lo que Dios te quiere decir a ti personalmente, vas a ver que Jesús tiene aún hoy en día poder. La Biblia es el único libro a la que se le dice que es palabra viva. Cualquier otro libro, aunque sea de teología, aunque sea cristiano, aunque sea de lo que sea, con el tiempo pierde su valor, pierde su significado, su interpretación. Sin embargo, la Biblia no. La Biblia, tal como la tenemos hoy en día, hace también ya 2000 años que las tenemos. Y sabéis, es el único libro que no ha perdido poder. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo el que nos está hablando por medio de ella. Es Dios el que te quiere a ti decir algo por medio de esta Biblia. Así que, aunque no tengas una relación con Dios, aunque no tengas una vida personal con Jesús, y no creas realmente, pero seguro que sí tienes una Biblia en tu estantería, porque eso lo tiene todo el mundo, pues te invito a que la cojas y te pongas a leer en ella. Ponte a leer en ella, pero no así sobrevolarla, sino leerla con intención. Y te aseguro que te vas a dar cuenta que no es un libro cualquiera, que esa palabra aún tiene poder, porque Jesús mismo lo dijo. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. Y yo confío en ello, y yo lo he vivido ya muchas veces. Y si quieres saber algo más de eso, contacta con nosotros, ven a nuestros cultos, a nuestras reuniones, y ahí podremos hablar. Ahora espero de que busques en tu estantería, busques en los rincones donde a lo mejor tengas una Biblia, la cojas y te pongas a leer, porque la palabra de Dios tiene poder. Un abrazo fuerte a todos los que me escuchéis o me veáis y espero que la semana que viene os conectéis otra vez.